Bueno, a continuación voy a exponer sobre la resistencia del concreto bajo distintas condiciones de carga, en especial sobre el tema de compresión axial, según la STM C39 o C39M. Bien, hasta la actualidad no se dispone de una ley general aplicable en el comportamiento del concreto, bajo sus diferentes estados de esfuerzo. No obstante, dado que la resistencia a su compresión siempre constituye una propiedad mecánica principal, de esta derivan las otras, como son otras características importantes como el modo de elasticidad y la resistencia al corte. Los objetivos son explicar el fundamento teórico por compresión axial, explicar para qué sirve y cómo se calcula la resistencia del concreto bajo compresión axial y describir en detalle el procedimiento de ensayo según la ASTM C39. ¿Qué es la compresión axial? Es una propiedad mecánica principal del concreto, la más importante, cabe recalcar. Esta se da cuando lo apretamos en línea recta por sus extremos y es donde el concreto aguanta demasiado. Tiene mucha resistencia en este tipo de esfuerzo. Esta compresión axial resiste gracias a su estructura interna. Los granos de arena y grava soportan la presión. El cemento actúa como pegamento y cuando la carga es demasiada empieza a aparecer pequeñas grietas internas que crecen hasta que el bloque se rompe de golpe. El concreto es un material cuasi frágil que desarrolla elevada capacidad portante bajo compresión axial, condición que constituye el principal criterio de caracterización mecánica, como podemos observar en la figura. Hay dos fuerzas en ambos extremos que empujan al concreto o lo comprimen, ¿no? La falla se produce por la coalescencia y la propagación inestable de microfisuras. Cuando diseñamos concreto, normalmente todos los concretos se adiciona aire en su interior, tipo poros, y cuando esto no se trata, pues van apareciendo grietas en el interior del concreto. Y pues es por eso que se llama cuasi frágil. Debido a que está limitada su ductibilidad, se requiere armadura de acero para incrementar la capacidad de redistribución. Por eso es que usamos concreto armado, para mejorar esas características. ¿Cómo se calcula? Para ello utilizamos las siguientes normas: la ASTM C39 y la norma técnica peruana 339.034. Tenemos tres métodos de ensayo. Ensayo de cilindros, que es la que comúnmente lo utilizamos en Perú, según la norma técnica peruana 339.034 y la norma internacional ASTM C39. El ensayo de cubos es muy utilizado en los países de habla inglesa, en especial en los países británicos. Su norma europea es la UN-EN 12390-3 o en normas británicas como la ABS 18081. Ensayo de prismas. Tenemos la UNE-N 12390-3 para Europa. Es similar al ensayo de cubos, solo que acá un poco varía la longitud. Bueno, a continuación vamos a enfocarnos principalmente en el ensayo de cilindros. Es el ensayo universal que se utiliza a nivel internacional. Son moldes especiales en relación de 1 a 2, normalmente es 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Una vez las muestras seleccionadas de acuerdo con los procedimientos escritos en las normas, de manera que la muestra sea representativa, se procede a colocar al molde. Siempre se debe usar aceite mineral u otros para evitar que el cemento se adhiera al acero y pues sea difícil extraerlo después. El cilindro se llena de tres capas de igual altura de 10 centímetros, como podemos observar en las imágenes, y cada capa se apisona con una varilla lisa de 16 milímetros o de 5 octavos de diámetro, cada uno de sus extremos redondeados, la cual se introduce 25 veces por capa en diferentes sitios de la superficie del concreto. Al final de la compactación se completa el llenado del molde con más mezcla y se alisa la superficie con la ayuda de un palustre o de una regla, como podemos observar en la última imagen, ¿no? Bueno, la resistencia a la compresión se mide usando una prensa que aplica carga
sobre la superficie superior del cilindro, según la norma ASTM C39-C39M. Generalmente esta superficie es áspera y no plana, como observamos, ¿no? Lo cual puede conducir a concentraciones de esfuerzo que producen resistencia de una falta de planicie de 0,25 milímetros. Esta puede reducir en un porcentaje su resistencia esperada. Para ello se debe remediar normalmente con un refrentado cabeceado de las tapas del cilindro con materiales como yeso o mezclas compuestas de azufre. La resistencia a la compresión, como ya se mencionó, se acostumbra a dar en términos de esfuerzo, o sea, fuerza por kilogramo de área. Aunque normalmente en Perú utilizamos también en esfuerzo de kilogramos fuerza o kilonewtons, ¿no? La influencia de la forma en las dimensiones de la probeta. Si la probeta no está bien realizada, puede haber algunos errores, como notamos en la anterior diapositiva, que sería un error de corrección, ya que muchas veces se crean cangrejeras en la parte plana del cilindro de concreto, y pues esto genera a continuación una menor resistencia, ¿no? Y esta es la fórmula: RDC, resistencia del cilindro, H la altura, y K el coeficiente de corrección que nos muestra en la siguiente tabla, ¿no? Para tipos cilindro, cubo, prisma y prisma de otra dimensión. La tabla muestra los factores de corrección para probetas cilíndricas, según su relación altura-diámetro, según la norma ASTM C42. Tenemos un ejemplo práctico: ajuste por corrección de planicie y factor de conversión. Un cilindro de 15 centímetros de diámetro fue ensayado midiendo una carga máxima de 88.000 kilogramos. La superficie presentaba una falta de planicie de 0,25 milímetros. Y además la máquina de ensayo tiene un factor de conversión recomendado de 1.02, corrección por calibración. Nos piden determinar cuál es la resistencia corregida final en kilogramos por centímetro cuadrado, considerando ambos factores. Las sugerencias son que primero corrijamos por planicie y luego aplicar el factor de conversión, como vamos a ver a continuación. Paso 1. Calculamos el área de la sección. Normalmente vamos a trabajar con las secciones cilíndricas normales de 15 centímetros de diámetro. El área es pi por diámetro al cuadrado y obtenemos 176.71 centímetros cuadrados. Paso 2. Calculamos la resistencia media, que es igual a la carga máxima sobre el área. Tenemos la carga, según los datos del problema, de 88.000 kilogramos sobre un área de 176.71 centímetros cuadrados, lo cual nos da 498.1 kilogramos por centímetro cuadrado. El paso 3. Corregimos por falta de planicie. Si bien una falta de planicie nos reduce en un tercio a la resistencia esperada, como notamos en la teoría, entonces la resistencia media está afectada por un 33% de reducción. Entonces la real sería mayor. Lo que se midió es el 67.67%, ¿no? Ya que 100 menos 33.33 nos da 66.67%. Entonces la resistencia real es, en este caso sería 498.1 sobre 0,667, lo cual nos da 747.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la resistencia real. Luego aplicamos el factor de conversión de la máquina. Según el problema, tiene un 1.02. Entonces, multiplicamos la resistencia real por 1.02, lo cual nos da 762.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces la resistencia corregida final del cilindro es 762.1 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? A continuación se expresa a detalle según su medida sin corrección, corregida por planicie y final con calibración, ¿no? Nos damos cuenta que esta sería una medida irregular, ¿no? La corregida por planicie aumentaría un poco y la final con calibración y del equipo y todo nos da la medida exacta, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias.